¿Cuál es tu primera reacción al conocer la noticia? Aunque la esperada es muy dolorosa, lo lamento mucho, lo lamentamos todos los lectores, no solamente en español, sino en todas las lenguas. García Márquez fue traducido, es traducido y leído en todos los confines del mundo. Uno de los escritores, sin duda alguna, se va a decir 1000 veces estos días y seguirá diciendo más importantes, pero yo diría uno de los escritores más prodigiosos de todas las lenguas y desde luego de la nuestra. Pienso recuerdo la juventud y las distintas etapas de la vida, y siempre hubo un libro de García Márquez, sobre todo en esos años 60 y 70, que me acompañó, que nos acompañó a mis amigos, a mi generación, y que nos marcó tan profundamente y que nos dio tantos momentos de inmensa dicha por las palabras, dicha por la imaginación. Uno de nuestros grandes gigantes. ¿Cuál fue ese libro que más te impactó durante esos años de juventud? Y tú, que estás también vinculado con una empresa de producción de televisión, ¿tienes idea de cuál era el interés de Gabriel García Márquez para que sus libros llegaran a la pantalla? Porque tengo entendido, creo haberle leído en alguna entrevista, alguna de las pocas entrevistas que ofreció, que no le gustaba que sus historias llegaran a la pantalla, que no quedaba muy contento con el resultado. Bueno, yo creo, como tantos otros, que su libro central, que he releído muchas veces, es 100 años de soledad, desde luego, ¿no? Claro. Pero también ese portento de una prosa continua que parece ser la erupción de todos los volcanes de América, que es el otoño del patriarca, esa reflexión extraña, melancólica, ambigua, compleja sobre el poder en América Latina, que es el otoño del patriarca, repito, ¿no? Y tantos cuentos, ¿verdad? Su libro, del general en su laberinto, en fin, es inagotable, es infinito, ¿no? Pero en cuanto a la pregunta sobre el cine, bueno, yo creo que tenía razón García Márquez en desconfiar, en principio, de la traducción. Sí, siempre es una tentación, pero de la traducción de la novela y de la literatura al cine es muy difícil. Es muy difícil en principio, no solo por el tiempo, sino que se trata de otro lenguaje, de otro arte, ¿no? Creo que el detalle, la plasticidad, el lenguaje, las imágenes, el color, vamos, que se logra en una novela, en la prosa de García Márquez, es un poco intraducible al cine, o hay que traducirlo de otro modo. Es todo un tema teórico, pero por fortuna García Márquez no le dio mucho por la teoría, sino que fue un surtidor inagotable de historias. Y hay que decir también un tema biográfico importante, es que antes que escribir esa novela prodigiosa, 100 años de soledad, García Márquez escribió miles de artículos periodísticos, fue un gran periodista, en lo que él llamaba mi carpintería literaria. Ese gran escritor no se hizo de la nada, se hizo con muchísimo trabajo. Se hizo, claro, de su historia familiar y de todos los mitos y fantasmas asociados a ella, pero también se hizo, y yo diría sobre todo, con enorme esfuerzo y trabajo. Hacia los 40 años de edad encontró ese triunfo universal con 100 años de soledad, pero solo después de trabajar mucho. Claro, y él lo contaba en sus entrevistas, cómo en medio de la escasez, ahorrando hasta el último peso durante sus años en Europa, tratando de, convencer a su esposa Mercedes que lo apoyara para seguir en esa aventura de creación literaria. ¿Cómo
¿Cómo eso marcaron esa situación de escasez marcó esos primeros años de producción literaria, Enrique? ¿Tuviste la oportunidad de verlo recientemente allí en México? ¿Tuviste algún contacto? Mira, yo no fui un amigo de García Márquez personal. Hay que decir, incluso en honor a la verdad, que yo soy de quienes criticó su vinculación con Fidel Castro. Pero te quiero decir, de modo que lo vi en realidad en la vida algunas veces nada más, siempre cordial, siempre amable, era simpaticísimo. Sí, era muy sonriente. Era un hombre irresistible, vamos a decir, en su simpatía, y yo tenía esa distancia, vamos a decir, política e incluso moral con él, por lo de Castro. Pero en este momento, quiero dejar absolutamente claro que al margen de esas posiciones políticas, lo que quedará de Gabriel García Márquez, estoy convencido de eso, es su prodigiosa literatura. Y es a esa prodigiosa literatura, a su amor, a su oficio, a su trabajo de escritor, a esas novelas que han leído generaciones y seguirán leyéndolas, a ellas a las que quiero rendir hoy el más absoluto y total homenaje. Pues seguramente así se expresarán muchos amigos, muchos colegas, admiradores, personas que han seguido su trayectoria literaria a través de tantas obras, tantas novelas. Y tengo entendido que una de las últimas cosas que escribió fue su propia autobiografía, si no estoy mal, Vivir para contarla, que era la primera parte de su vida. No tengo claro si esa fue, digamos, su último libro, su autobiografía. No fue su último libro. Vino historias de las putas, no recuerdo bien el nombre, de mis putas tristes, ¿no? De mis putas tristes. Exacto. Bueno, la autobiografía es muy interesante, Vivir para contarla. Hay que leerla un poco como autobiografía, hay que leerla como una novela también, porque como dice el propio García Márquez allí, las fronteras para un novelista de la capacidad imaginativa y fabulatoria de García Márquez, las fronteras entre la realidad y la ficción a veces se borran, pero ¿qué importa que se borren? Lo importante y lo que queda, repito, es esa prodigiosa, y subrayo esa palabra, esa prodigiosa producción de novelas, de cuentos que nos dejó. Estamos hablando de La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, La mala hora, claro, Los funerales de la mamá grande, 100 años de soledad, obviamente es su novela emblemática. Todos esos libros, todos uno tras otro, sostenida en su calidad, sostenida en esa prosa de esa especie de erotismo de las palabras, ¿no? De ese amor a la vida y amor al amor, ¿verdad? Esa digamos, quedémonos con esas imágenes de los personajes que suben al cielo como mariposas, o de esos de esa pareja de amantes cuyo amor era tan contagioso que en el instante en que lo hacían, todos los animales de la zona circundante empezaban a hacer el amor también. Como nadie retrató una región latinoamericana, ¿no? Como nadie retrató a Colombia, esa Colombia caribeña, y como nadie también, tuvo sus diferencias y sus acercamientos con el mundo político. Sobre esto quiero conversar contigo también, Enrique. Me hablabas, de que tuviste siempre tus críticas frente a la posición política de Gabriel García Márquez por su cercanía a el presidente Fidel Castro, por su cercanía al régimen cubano, algo que también le valió críticas de muchos sectores en América Latina, incluso de amigos, colegas, escritores que comenzaron con él en este boom latinoamericano en los años 60 y que se distanciaron de él. ¿Tú crees que esa posición política fue revisada por Gabo en los últimos años de su vida? Te contestaré así. Yo escribí un largo ensayo sobre ese tema, de la relación, de la fascinación de García Márquez con el poder, en particular con Castro, pero repito, hoy no quiero tocar ese tema. Hoy no quiero ejercer ninguna crítica de García Márquez.
Creo que su literatura es, digamos, vamos a decirlo así, está por encima de su vida, de los avatares de su vida, incluso de sus opciones políticas con las que yo no estuve de acuerdo. Pero hay momentos para todo. Este no es el momento de restarle en el balance méritos morales o políticos, sino de cantar sus glorias. Y esa es una palabra que le queda muy bien. Y esa es con la que yo quisiera pues concluir esta participación. Yo creo que es una gloria de la literatura latinoamericana, que ahí está en la gloria de la literatura, con Octavio Paz, con Jorge Luis Borges, con Neruda. Me refiero ahora únicamente a los escritores ya fallecidos. No son muchas esas glorias. Es cierto, es cierto. Pero son extraordinarias, son indudables y van a quedar ahí para siempre. Y ahí está ahora, en la eternidad, vamos a decir, ganada a pulso con su literatura y con su genio y con su trabajo, García Márquez. Irrepetible, irrepetible. Enrique, antes de terminar y de despedirte y agradecerte de nuevo por tu amabilidad, ¿cómo recibe México esta noticia, esta partida de Gabo? Un país que lo acogió durante muchos años, que se convirtió en su segunda patria. ¿Por qué México quería tanto a Gabo? Porque Gabo quería mucho a México. Porque Gabo vivió en México, no sé, fácilmente 40 y tantos años, ¿no? Y porque aquí hizo su hogar, aquí tuvo sus amigos, aquí escribió buena parte de su obra, mientras en Colombia, claro, su querida Colombia se desgarraba mucho en los años de violencia. Aquí encontró paz, amistad, apoyo. Aquí construyó su obra, aquí construyó su familia. De modo que hay muchas razones para lamentar, para llorar su muerte y para festejar su vida y para festejar su obra. Y en fin, estoy seguro que las muestras de cariño y de afecto a la familia van a ser enormes y merecidas por la obra que nos deja. Muchísimas gracias, Enrique, por acompañarnos con estas impresiones tras esta dolorosa noticia que tenemos que compartir. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Él es Enrique Krause.